Bueno, el tema de ahora, vamos a ver uno de los temas más importantes de histología, el tejido conectivo o llamado también tejido conjuntivo. Es uno de los principales tejidos que conforman el cuerpo humano y por su extensión probablemente es uno de los que mayor extensión posee en el cuerpo humano. ¿Qué es el tejido conjuntivo? Es el tejido que forma una continuidad del tejido epitelial, el músculo y el tejido nervioso. El tejido conjuntivo derivado en la etapa fetal o embrionaria está compuesto por células mesenquimatosas en una sustancia amorfa o gel que contiene fibras reticulares dispersas, como se ve en las láminas anexas. Y el tejido mucoso es conformado el cordón umbilical, tejido conjuntivo subdérmico del embrión. Es llamada también la gelatina de Barton. Entonces está rodeando los vasos sanguíneos del cordón umbilical. Es un tejido conjuntivo amorfo y laxo y muestra una matriz similar a la gelatina. ¿Cuáles son las características del tejido conjuntivo? Se le llama tejido conjuntivo o conectivo. Es también llamado el tejido de sostén y proporciona continuidad con el resto de los tejidos, el epitelial, el muscular y el nervioso, y con otros componentes de este tejido para conservar al cuerpo integrado desde el punto de vista funcional. Se compone de células de matriz y una matriz extracelular integrada por una sustancia fundamental y fibras. Presenta diversos tipos de células que se encuentran separadas. Tiene abundante material intercelular. Es un tejido vascularizado e inervado. Tiene gran capacidad de regeneración, una de sus principales propiedades. Y casi todos los tejidos conjuntivos derivan del mesodermo. ¿Cómo se clasifica el tejido conjuntivo? Hay el tejido conjuntivo cuando embrionario, en etapa fetal, se clasifica en tejido conjuntivo mesenquimático y el tejido conjuntivo mucoso. En el tejido conjuntivo del adulto está el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso, que puede ser modelado o no modelado, o puede ser regular o modelado o irregular no modelado. Y el tejido conjuntivo especializado es aquel que ya forma parte con funciones específicas, como el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido hematopoyético y el tejido linfático. En la histogénesis, en la etapa fetal, el mesodermo intraembrionario se denomina mesénquima. Y este mesodermo intraembrionario tiene una estructura que forma un mesodermo lateral, un mesodermo intermedio y un mesodermo paraxial. Está en el surco neural y el ectodermo embrionario, en la amnios, y hay ciertas lagunas que se denominan espacios celómicos que están en el mesodermo lateral. Entonces, el mesodermo intraembrionario da origen al mesénquima. Y en la etapa fetal se denomina mesodermo lateral, intermedio y paraxial. El mesénquima embrionario origina los diferentes tejidos conjuntivos del cuerpo. En la región craneal, el tejido conjuntivo se origina de células de la cresta neural, la central, ectodermo, y se denomina ectomesénquima. Entonces, solo el tejido neural es el que se va a derivar del ectodermo y se denomina ectomesénquima, que es el ectodermo embrionario. Funciones del tejido conjuntivo. Proporciona soporte estructural. Sirve como un medio de intercambio de sustancias. Contribuye a la defensa y protección del cuerpo y crea un sitio además para el depósito de la grasa. ¿Cómo está compuesto este tejido conjuntivo? Ya vimos que está compuesto por células y por la matriz extracelular,
que es una sustancia que se denomina sustancia fundamental, amorfa o compuesta por una base de fibras generalmente. Entonces, célula más la matriz extracelular es lo que va a conformar el tejido conjuntivo. Y aquí vemos los diferentes tipos de células y de matriz extracelular que conforma el tejido conjuntivo. Entonces, en la mayoría son fibras de diferentes tipos que ya veremos más adelante, y células de diferentes tipos que también veremos más adelante. ¿Cómo está compuesto entonces este tejido conjuntivo? Por células y por la matriz extracelular. Por células pueden ser células fijas o propias, que son inmóviles, y células móviles o libres que transitan a través del tejido conjuntivo. Y las células fijas o propias pueden ser de diferentes tipos. Hay el fibroblasto, los adipocitos, los mastocitos o células cebadas, pericitos, macrófagos y las células madres mesenquimatosas. Y móviles libres están generalmente los del tejido hematopoyético que circulan generalmente los glóbulos blancos y linfocitos que circulan a nivel del tejido conjuntivo, pero son células derivadas del sistema hematopoyético. Están los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos, monocitos, todos ellos en la sangre, son elementos formes de la sangre, y los plasmocitos son derivados de los linfocitos B. Tejido linfoide. La matriz extracelular está compuesta por fibras y por sustancia fundamental. Las fibras pueden ser fibras de tipo colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Las sustancias fundamentales generalmente son glicoproteínas, glicosaminoglucano, proteoglucano y glicoproteínas. Esta es la ontogenia de las células mesenquimatosas. Esta es una célula mesenquimatosa indiferenciada pluripotencial que va a dar origen a un condroblasto, y ellos van a dar origen a la célula madura, que son los condrocitos del tejido cartilaginoso. Origen también a origen al adipocito, el tejido adiposo, fibroblastos, tejido fibroso, célula mesotelial, célula endotelial, que es el tejido que cubre el interior de los vasos sanguíneos, y el osteoblasto, tejido óseo, que va a dar origen al osteocito. Y la célula madre hematopoyética da origen a los diferentes linajes hematopoyéticos: linfoide, linfocitos B, linfocitos T, célula plasmática, monocitoide, monocito que luego se transforma en macrófago, la célula cebadas o mastocitos, y luego están las células sanguíneas, eritrocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Entonces, los componentes celulares del tejido conectivo son células fijas, permanecen en el tejido conectivo donde cumple su función, o bien como fibroblastos, como pericito, como células cebadas o mastocitos y como macrófagos. Y las células móviles que circulan en el torrente sanguíneo y pueden permanecer en el tejido conectivo, pueden ser las células plasmáticas, los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y macrófagos. Las células fijas, el fibroblasto, es la célula más abundante que hay en el tejido conjuntivo y se sintetiza casi toda la matriz extracelular. Derivan de células mesenquimatosas. El fibrocito puede ser inactivo, el fibroblasto es activo. Cuando se habla de fibroblasto es la célula activa, cuando el fibrocito, células inactivas. Y casi no sufren división celular y aumentan cuando hay cicatrización de heridas, o sea, forman parte de la regeneración celular. Los fibroblastos pueden modificarse. Hay fibroblastos de células musculares lisas y abundantes en áreas de cicatrización, y también puede haber en las células musculares lisas, se denomina miofibroblasto. Los pericitos son células de Rouget o células murales.
derivan de células mesenquimatosas, rodean las células endoteliales capilares y poseen la característica de células musculares lisas endoteliales. Los adipocitos, síntesis y almacenamiento y liberación de grasa, forman la mayor parte, o sea, el tejido adiposo. Las células que forman el tejido adiposo se denominan adipocitos, derivan de células mesenquimatosas, plenamente diferenciadas, no se dividen, se encuentran en el tejido conectivo laxo y pueden acumularse y formar tejido adiposo. La célula cebada o mastocito es la mediación de procesos inflamatorios y reacción de hipersensibilidad, su principal función. Derivan de precursores de la médula ósea, los masófilos, y poseen gránulos que contienen mediadores primarios, que pueden ser heparina, histamina, factores quimiotácticos de eosinófilos y neutrófilos. Y poseen mediadores secundarios como leucotrienos, las prostaglandinas y las citocinas, que pueden ser interleucinas o quimiosinas. Los macrófagos, otros tipos de células fijas. Es el sistema fagocítico mononuclear. La célula funciona como células presentadoras de antígenos. Se originan en médula ósea y poseen lisosomas que forman parte del sistema fagocítico. Su principal función es la fagocitosis, pero también interviene en la inmunidad de tipo celular, como células presentadoras de antígenos. Y se desarrolla en médula ósea y circula en la sangre. Se desarrolla en médula ósea como monocito y circula en la sangre como monocito. Reciben señales y migran a través del endotelio y llegan al tejido conectivo, maduran y se convierten en macrófagos. Los macrófagos pueden estar localizados en cualquier tejido conectivo. Como del hígado se denominan las células de Kupffer. Las células de polvo en el sistema respiratorio, células de Langerhans en el páncreas, monocitos que se convierten en macrófagos, el osteoclastos, una especie de macrófago, y la microglia del sistema nervioso. Las células móviles, ya vemos, células plasmáticas, derivan de los linfocitos B y que han interactuado con un antígeno para producir anticuerpos y producen y secretan anticuerpos. Los linfocitos se encuentran en cantidades en el tejido conjuntivo, en mayor parte cantidades pequeñas, excepto en sitios donde hay inflamación crónica, que es donde abunda. Y neutrófilos fagocitan y digieren bacterias de inflamación aguda y la sustancia, el pus, por ejemplo, la acumulación de neutrófilos ya degenerados y desechos celulares. Eosinófilos combaten los parásitos y también sitios de inflamación y alergia. Y basófilos liberan sustancias que inician, conservan y controlan el proceso inflamatorio. Están más que todo dirigidas hacia la inflamación. En las funciones celulares de los elementos formes de la sangre ya vimos que en el tejido conectivo se encuentran, con excepción del glóbulo rojo y las plaquetas, todos los demás. Entonces, la función del glóbulo rojo, ya sabemos, es transporte de oxígeno. La función del neutrófilo es fagocitosis de tipo bactericida y puede migrar al tejido conectivo, generalmente. Linfocito es el que caracteriza la inmunidad celular y humoral. Y en la inmunidad celular es el linfocito T y en la inmunidad humoral es el linfocito B. El eosinófilo se encarga de la defensa inmune contra parasitosis, reacciones inmunológicas asociadas también a procesos alérgicos. El monocito fagocita bacterias, hongos, protozoarios, virus, cuerpo extraño y se transforma en macrófago. Y el basófilo interviene en todo proceso inflamatorio con liberación de sustancias como serotonina, histamina, heparina y también produce aumento de la permeabilidad vascular o vasodilatación. Y las plaquetas intervienen en el proceso de hemostasia primaria y coagulación. Las fibras, que es el componente principal
del tejido conectivo, aparte de la sustancia fundamental, su función es proporcionar resistencia a la tracción y elasticidad y función mecánica del tejido de sostén. Y hay diferentes tipos de fibras. Hay fibras elásticas, fibras reticulares y fibras colágenas. Son los tres principales tipos de fibras: elásticas, reticulares y colágenas. Las fibras colágenas son producidas por los fibroblastos. Son el tipo más abundante de fibras de tejido conjuntivo y son flexibles y contienen una notable resistencia tensora. Al microscopio óptico son estructuras onduladas de espesor variable y longitud indeterminada y se tiñen con eosina. Este es un ejemplo típico de fibra colágena, de un tendón. ¿Y cuál es la estructura de las fibras colágenas? Cada fibra está formada por fibrillas. Cada fibrilla está formada por microfibrillas, que son unidades más pequeñas. Y a su vez, cada microfibrilla se encuentra formada por un conjunto de moléculas que se denomina tropocolágeno, que se sobreponen unas a otras en forma de una triple espiral. Esta es una célula fibrocítica, donde está el retículo endoplásmico rugoso con sus ribosomas, que va a producir las proteínas, se depositan en el aparato de Golgi, se secretan por exocitosis, y lo primero que se secreta es la molécula de protocolágeno, o en el presitio de producción está produciéndose protocolágeno. Luego, este proceso se exige la ruptura o excisión de propéptidos para formar el procolágeno. Y luego el procolágeno va a formar tropocolágeno, que es el colágeno definitivo que forma la matriz principal de las fibras. Y luego hay polimerización de estas moléculas de tropocolágeno y se forma la fibrilla de tipo colágeno. Entonces, repetimos, se forma a través en el sistema reticulo endotelial rugoso. Luego se deposita en el aparato de Golgi como procolágeno. Luego el procolágeno se transforma en protocolágeno por escisión de fibropéptidos, se polimeriza y forma la fibrilla colágeno definitiva. Aquí también es otra esquematización de cómo se forman las fibras colágenas. La triple hélice de cadenas polipeptídicas entrelazadas. Son las cadenas alfa. Las cadenas alfa no son todas iguales. Hay 27 tipos de colágenos y diferentes combinaciones de cadenas alfa, de la 1 a la 27. Y los colágenos que forman fibrillas son el 1, el 2, el 3, el 5 y el 9. Y los colágenos que forman una malla no fibrilar, el 4, que se denomina la lámina basal, y el 9, que forma el cartílago. Entonces, colágeno tipo 1 está el tejido conectivo laxo y denso, con las fibras cadenas alfa 1 y alfa 2, el colágeno tipo 2, el cartílago hialino y elástico, alfa 1 tipo 3. Aquí tienen los principales tipos de colágeno y sus características. El tipo molecular, la fórmula, las células que sintetizan, su función y su localización en el cuerpo. El tipo 1 generalmente lo sintetizan, por supuesto, el fibroblasto, el osteoblasto, el odontoblasto y el cementoblasto. Su función principal es resistir a la tensión y su principal localización está en dermis, en los tendones, ligamentos, cápsulas de órganos, en el hueso, en la dentina y en el cemento dental. El tipo 2 son los condroblastos. Resiste a la presión y esta fue la principal forma de cartílago hialino y cartílago elástico. Tipo 3, colágeno tipo 3, lo forma el fibroblasto, la célula reticular, célula de músculo liso y el hepatocito. Y forman el marco estructural del vaso, hígado, ganglios linfáticos, músculo liso, tejido adiposo. Y la localización del cuerpo, por supuesto, tejido linfático, vaso, hígado, sistema cardiovascular, pulmón y piel. Colágeno tipo 4.
Las células epiteliales son las células que lo sintetizan, las células musculares y las células de Schwann, nerviosas. Forma la malla de lámina densa, la lámina basal para proporcionar soporte y filtración, y la lámina basal, por ejemplo, de los nervios periféricos. Y el colágeno tipo 5, están los fibroblastos y células mesenquimatosas. Se relaciona con el colágeno tipo 1 y también con una sustancia fundamental de la placenta. Se encuentra en sitios también como el colágeno tipo 1. Dermis, tendón, ligamentos, cápsulas de órganos, hueso, cemento dental y placenta. Y el colágeno tipo 7, en las células epidérmicas, forma fibrillas de anclaje que firman la lámina densa, la lámina reticular, y están en la unión de epidermis y en la dermis. Las fibras reticulares proveen un armazón de sostén para los constituyentes celulares y diversos tejidos y órganos. Son preparados de hematoxilina y eosina, no es posible identificar fibras reticulares, se denominan así porque se organizan en redes o mallas. Son fibras ramificadas, unidas en forma de red, compuestas por colágeno tipo 3. Aquí tienen una diapositiva donde ven fibras reticulares y la forma de red o mallas que poseen ellas. ¿Dónde se encuentran? En el tejido conectivo laxo, en el límite del tejido epitelial, alrededor de los adipocitos, en los vasos sanguíneos de pequeño calibre, en los nervios, células musculares, tejidos embrionarios, son abundantes en etapas de curación de herida y tejido cicatricial. ¿Y quién sintetiza o las produce? La mayor parte son los fibroblastos, a excepción de endoneuro de los nervios periféricos, las células de Schwann secretan fibras reticulares, y la túnica media de los vasos sanguíneos y la capa muscular del tejido digestivo. Las células musculares lisas secretan fibras reticulares y otras fibras colágenas. Fibras elásticas. Se estiran fácilmente y recuperan su longitud original cuando la fuerza deformante ha desaparecido. Son más delgadas que las fibras colágenas y se organizan formando redes de fibras homogéneas al microscopio óptico. Son producidas por fibroblastos, miocitos y células endoteliales. Las ultraestructuras están formadas por haces de microfibrillas denominada fibrillina y se rodean de una proteína central, la elastina. La elastina son enlaces moleculares como desmosina e isodesmosina. Fibras elásticas del cartílago elástico se encuentran en el ligamento amarillo de la columna vertebral, ligamento cervical posterior, ligamento elástico de los pliegues, cuerdas vocales de la laringe, las arterias elásticas y en el cartílago elástico. Tienen una diapositiva donde en el pericondrio, los condrocitos en forma de lagunar y la matriz extracelular con fibras elásticas. La sustancia fundamental, la morfobase, es un gel bien hidratado que crea un espacio de transporte de gases o intercambio de metabolitos, sustancias nutritivas y productos de degradación. Debido a su estructura, se aprecia en forma clara y no estructurada, por eso es que se denomina amorfa. El microscopio óptico con hepatoxilina y eosina se ve como un fondo vacío con células y fibras inmersas y contiene agua, sales, glucosa, glucosaminoglicano, proteoglucano y glicoproteínas multiadhesivas. Los proteoglucanos son complejos macromoleculares de diferentes polisacáridos covalentemente unidos a una proteína central. Las cadenas de polisacáridos que componen los proteoglucanos se denominan glicosa, amino, glicanos. Y entre ellos los principales son el condroitin sulfato, dermatan sulfato, queratan sulfato, heparan sulfato y el ácido hialurónico. Y puede haber, ellos se unen y se forman agregados de proteoglucano. Los diferentes tipos de proteoglucanos se denominan agrecano, generalmente queratan sulfato, decorina, versicano, que es un monosacárido también en el hígado, y sindecano, que son cadenas de heparan sulfato. Glicoproteínas de adhesión son la interacción simultánea con componentes de matriz extracelular y las células, y sus funciones son anclaje de los epitelios a la matriz extracelular. Se denomina glicocálix. Unión de los componentes de tejido conjuntivo. Aseguran la estructura de la matriz extracelular. Organizan el citoesqueleto.
contribuyen a orientar las células migratorias y forman parte de las láminas basales, y las principales son la fibronectina, una de las más importantes, laminina, tenasina y entactina. El tejido conjuntivo del adulto se denomina tejido conjuntivo laxo o tejido conjuntivo denso. Y según la organización de sus fibras colágenas, el tejido conjuntivo denso puede ser modelado, no modelado, irregular, y modelado, regular. Tejido conductivo laxo está compuesto por fibras, células y la denominada sustancia fundamental. Son fibras colágenas delgadas, la sustancia fundamental de consistencia gelatinosa, y su función es difusión de oxígeno y sustancias nutritivas, difusión de dióxido de carbono y desechos metabólicos. ¿Dónde se encuentra? En los epitelios que tapizan la superficie externa del cuerpo y los que revisten cavidades internas. Se asocia con el epitelio de las glándulas y rodea los vasos sanguíneos más pequeños y en la lámina propia. Tejido conjuntivo denso también son fibras, células más sustancia fundamental. Dependiendo de la organización de las fibras colágenas, pueden ser denso no modelado y denso modelado. El no modelado, fibras, células, sustancia fundamental, fibras colágenas, escasas células, fibroblastos y cantidad escasa de sustancia fundamental. Su mayoría son fibras colágenas orientadas en haces orientados hacia diferentes direcciones. Resisten las fuerzas tensoras que actúan sobre órganos y estructuras y se encuentran en la submucosa, en órganos hueso, por ejemplo, intestino, y en la dermis, en la capa reticular profunda. Aquí tenemos una capa dérmica de la piel, en la epidermis, las papilas dermales, la dermis papilar, la red subpapilar y el estrato reticular, o la dermis reticular. Tejido conductivo denso modelado, regular. También fibras colágenas, escasos fibroblastos, cantidad escasa de sustancia fundamental. Las fibras se encuentran dispuestas en haces paralelos y están muy juntas y proveen resistencia máxima. ¿Dónde se encuentran? En los tendones, ligamentos y aponeurosis. Bueno, este es el texto de referencia y muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.